Muchísimas gracias al doctor Andrade por su conferencia y le reitero la invitación a participar activamente en todas las redes sociales con nuestra etiqueta #7 Transporte Andi. A continuación, invitamos al escenario al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, al doctor Mario Lozano, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Transporte, y al doctor Álvaro Hernando Cardona, director ejecutivo de la Cámara de Transporte de la ANDI. Doctor Bruce, bienvenido y tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, además a estas horas porque ya pues ha corrido el reloj, viernes 4:30 de la tarde, muy juiciosos ustedes acá. Quiero saludar por supuesto al doctor Mario, presidente de nuestra ya Cámara, que es lo primero que hay que decir, ¿no? ¿Perdón? Está bien. Al doctor Mario, que además, entre otras cosas, ahora hablamos de eso porque para nosotros es un gran orgullo lo que ha sucedido. Quiero saludar a Álvaro, por supuesto, como director ejecutivo, al doctor Luis Fernando, a quien le queremos dar el agradecimiento por habernos acompañado, como siempre que nos acompaña, pero además, digamos, el día de hoy por las claridades que ha ofrecido y la exposición que ha hecho. A los conferencistas que nos acompañaron, nacionales, internacionales, a los empresarios, a los amigos de la prensa, quiero agradecerles a todos por estar el día de hoy acá. Lo primero que hay que decir, y esto lo quiero pues evidentemente resaltar, como ustedes estoy seguro saben todos, pero para nosotros es un motivo de orgullo. Desde hace quizá más o menos 3 meses, la Junta de Dirección Nacional de la ANDI decidió que nos convertíamos en Cámara. Esto es muy importante porque era un viejo anhelo de la organización, era un viejo anhelo de ustedes, lo cual yo diría es para ustedes un gran logro. Sí, muchas gracias y el aplauso es para ustedes porque realmente es un gran logro y además es la demostración de que hay cosas que en Colombia se pueden hacer bien, se pueden hacer formales, se pueden hacer organizadas, se pueden hacer en forma profesional, y esta Cámara es la muestra de que efectivamente uno puede estar inclusive en un sector que puede ser un sector polémico como es el sector transporte, pero resulta que puede estar organizado, puede ser profesional y puede ser responsable con el país y puede adicionalmente generar valor y puede además ser parte del desarrollo de la economía. De manera que yo tengo que verdaderamente decir que para nosotros es un orgullo haber logrado tener esta Cámara. Adicionalmente a esta Cámara, como ustedes saben, tenemos también otra nueva Cámara que se va a lanzar ahora muy pronto, que es una Cámara que tiene además íntima relación con el sector transporte también, que es la Cámara, doctor Luis Fernando, naviera y portuaria, en donde hicimos nosotros como un análisis de cuántos de los puertos en Colombia estaban afiliados a la ANDI, y nos encontramos con que los 17 principales puertos de Colombia estaban afiliados a la ANDI y no tenían una Cámara, pero tampoco tenían un vocero, pero tampoco tenían una representatividad, y los puertos de Colombia pues han entrado también a ser una Cámara que se conformó, pues en realidad hace 2 semanas se hizo el anuncio oficial y la vamos a lanzar ahora muy pronto. Le pregunté mucho a Álvaro ¿qué le parecía más útil de las múltiples cuentos y de las múltiples historias que yo he hecho, que yo les pudiera contar a ustedes? Y vamos a hablar de 2 o 3 cosas realmente el día de hoy. Entre otras vamos a hablar también un poco de economía, vamos a hablar de lo que está sucediendo desde el punto de vista macro, vamos a hablar también un poco de la posición nuestra frente a este paro que hemos tenido que sufrir todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito alrededor de la ANDI y la posición en general frente al país. Lo primero que yo quisiera decir es que para nosotros realmente, y esto es un reconocimiento especial, doctor Luis Fernando, usted sabe, yo fui de las primeras personas con las cuales usted se reunió cuando aceptó semejante reto tan complejo. Yo estaba en ese momento trabajando en el gobierno, me acuerdo, estaba de viceministro de Hacienda, tuve la oportunidad de encontrarme con Luis Fernando y de, digamos, hacerle un reconocimiento muy fuerte al hecho de que él le quisiera poner el pecho a ese reto tan importante, reto además, por cierto, 1000 veces postergado en un país como Colombia, que era el reto de tratar de tener una infraestructura moderna, una infraestructura mejor. Lo cierto es que hoy, 5 años después, o 6 años después, ¿cuánto lleva usted allí? 5 años. 5 años después, lo cierto es que Colombia tiene que reconocer el trabajo que se ha realizado. Colombia tiene que reconocer que efectivamente tenemos
por lo menos en este momento, una gran cantidad de expectativas positivas muy buenas y una gran cantidad pues, de logros también. Como ustedes bien saben, en infraestructura es muy complejo concretar cosas porque las cosas se demoran, porque las cosas son largas, porque las horas son largas, porque los cierres financieros son complejos, porque los permisos a veces, los diseños, las licencias ambientales, la compra de predios son complejos. Pero eso es un trabajo que ellos han venido haciendo y han venido haciendo, digamos, juiciosamente. Y la verdad es que hoy en día, cuando nosotros miramos el listado de pendientes que tiene nuestro país, el de la infraestructura evidentemente está allí, pero no es un pendiente no atendido, es un pendiente que tiene doliente y que tiene una ruta clara. De manera que nosotros tenemos que decir que efectivamente haya habido una gran cantidad de logros, doctor Luis Fernando, en eso tenemos nosotros que verdaderamente hacerle un reconocimiento a ustedes. Logros que, por cierto, y lo decía Álvaro, y ya fue mencionado en el Congreso, logros que, por cierto, ya se reflejan inclusive en costos operativos, ya hay ciertas rutas, ya hay ciertos trayectos punto a punto, en donde hoy en día nos vale menos operar que lo que nos valía en el pasado. Y eso es bueno, porque efectivamente tenemos en este momento, nos estamos acercando a ese anhelo de la competitividad en el transporte y de la competitividad en la infraestructura. Ahora, ¿la tarea está completa? No. Tenemos muchas cosas por hacer y seguramente vamos a tener varios años, digamos, de obras y varios años de enfrentamientos, de tener que enfrentarnos a los mercados financieros, de ver cómo logramos los cierres financieros, cómo logramos las buenas condiciones. Ayer en una entrevista, y esto hay que decirlo y es cierto, ayer en una entrevista me preguntaban a mí, ¿usted qué opina del tema de los peajes? Pues evidentemente el tema de los peajes, pues es más costoso hoy que lo que era en el pasado porque hay más peajes que lo que había en el pasado, pero también nosotros entendemos, pues evidentemente para poder pagar las obras hay que cobrar peajes, sin peajes no logramos construir las obras. Y ese es un tema que además no podemos nosotros evitar. Sería muy fácil uno imaginarse, sería muy fácil uno esperar que hubiera obras y no hubiera peajes, pero evidentemente si queremos obras tenemos que tener peajes, de manera que uno lo que tiene que hacer es evidentemente un seguimiento muy cercano de que no se nos vaya la mano, de que no cobremos más peajes de los que se necesitan, de no cobremos más peajes de los que son necesarios para tener la infraestructura, de que ojalá el gobierno pueda ponerle la mayor cantidad de recursos a fondo perdido, lo cual no es tan fácil porque por supuesto en la actual situación fiscal es mucho menos sencillo, digamos, disponer de recursos extras que lo que teníamos, por ejemplo, hace 3 o 4 años, pero es algo en lo cual estamos trabajando. Desde el punto de vista un poco más de cifras más macroeconómicas, quisiera contarles a ustedes varias cosas porque para nosotros es muy importante poder transmitir este mensaje y poder transmitir este análisis. Este slide que es el primero que tengo montado aquí, lo voy a dejar de último, porque evidentemente es un tema del cual les quiero hablar también, que es el tema de reforma tributaria, que eso se nos viene sin duda en adelante. Este año, el año 2016, para el sector, especialmente el sector industrial, las cifras han sido significativamente mejores que las que traíamos en años anteriores. ¿Por qué nosotros traemos a colación esta cifra? Porque esta cifra es la cifra que verdaderamente termina siendo como el gran indicador líder de la economía, el del crecimiento industrial. Es la razón por la cual la ANDI utiliza y saca adelante esa encuesta de opinión industrial conjunta todos los meses que ustedes ven que nosotros publicamos. De hecho, ayer publicamos una encuesta de opinión industrial conjunta. Cuando uno ve ese dato, uno se encuentra con que efectivamente durante el año 2014 habíamos tenido un crecimiento del 3.3%, en el año 2015 habíamos tenido un decrecimiento del 2.1%, pero en el año 2016 ya tenemos un crecimiento del 5.4% y el dato de mayo fue del 4.5%. Esto significa que este sector, que además es el que termina generando además todas las externalidades que ya conocemos, es un sector que adicionalmente ha venido creciendo casi el doble de lo que ha crecido el resto de la economía. Traíamos un rezago, es cierto, pero hay un importante, digamos, hecho, un importante evento que nosotros tenemos que resaltar y es el tema del efecto de la tasa de cambio. Ustedes preguntarán, ¿es tan importante, no es tan importante la tasa de cambio? Y les voy a dar 2 ideas para que la tengan sobre la mente. En el año 2003 la tasa de cambio en Colombia era la misma tasa de cambio que tenemos en este instante. En el año 2003 la tasa de cambio en Colombia estaba cerca de 3.000 pesos, 2.900 y algo pesos. Hoy en día la tasa de cambio está cerca de 3.000 pesos, 2.900 y algo pesos. La pregunta es, ¿cuál es el efecto intermedio? Bueno, el efecto intermedio, y todos recordamos esto, es el de una tasa de cambio que alcanzó a llegar a 1.714 pesos.
En 1.714 pesos era muy difícil competir. Era muy difícil competir para poder sacar productos al exterior, pero también era muy difícil competir con los productos importados. De manera que la tasa de cambio sí es una variable importante en la competitividad del país. Por eso los economistas hemos venido diciendo que el efecto de la famosa enfermedad holandesa sí se sintió en la economía colombiana y que Colombia perdió sin la menor duda cerca de 10 años de desarrollo industrial y desarrollo económico. ¿En qué consiste la enfermedad holandesa? Digamos en pocas palabras. La enfermedad holandesa es el caso en el cual un país se vuelve exportador de uno o dos productos especialmente grandes o especialmente pesados dentro del balance total, que hacen que entren una gran cantidad de divisas al país, de dólares al país, que hacen, por lo tanto, que la tasa de cambio baje y que le quitan competitividad al resto de productos. En el caso colombiano, empezamos a exportar una gran cantidad de petróleo, empezamos a exportar una gran cantidad de carbón, empezó a salir el carbón y el petróleo, la tasa de cambio se desplomó y el resto de la economía perdió competitividad, entre otras el turismo también, porque se volvía caro para los internacionales venir a nuestro país, por supuesto los textiles, las confecciones, los productos alimenticios, los productos de la construcción, en general la industria colombiana tuvo un gran efecto. Ustedes preguntarán, ¿cómo han hecho otras economías petroleras para poder sobrevivir a esta situación? Pues hay como dos casos. Están los casos de las economías petroleras como las árabes, en donde para ellos el petróleo era prácticamente todo. Y como era prácticamente todo, ellos lo único que tenían que hacer era gastarse el petróleo y deciden hacer una cosa muy interesante, que es gastarse eso en inversiones en otros sectores. Y de hecho ustedes van hoy en día a algunos de los Emiratos Árabes, o van por ejemplo a Omán, o van a Qatar, y ustedes se encuentran con que efectivamente allí lo que tenemos es un sector que se ha comenzado a diversificar en otros negocios. O la otra alternativa es el caso del modelo noruego, en donde lo que tenemos es un país que tomó la decisión, listo, vamos a vender el petróleo, vamos a venderlo mucho y vamos a venderlo caro. Pero no nos vamos a gastar la plata, ni siquiera la vamos a monetizar. Y nos vamos a quedar con esa plata en unos fondos especiales para cuando no tengamos esos recursos poder gastarlos. Noruega alcanzó a ahorrar cerca del 70% de lo que vendía y exportaba. Bueno, Colombia no. En Colombia no somos así, no somos noruegos, no somos árabes. Entonces en Colombia, barril que cogíamos y que lográbamos montar en un barco y que exportábamos y vendíamos, barril que nos gastábamos. Traíamos, lo monetizábamos y nos lo gastábamos sin ningún pudor. Y eso en realidad tuvo un efecto muy grande. Eso plantea para todos nosotros la siguiente pregunta. Ya sabemos qué sucedió en el pasado. ¿Qué va a pasar el día que el petróleo recupere el precio o los precios históricos que tuvimos en el pasado? ¿Qué va a pasar el día que el petróleo esté en 70, 80, 90 dólares el barril? Y es algo para lo cual tenemos que estar preparados. Porque Colombia en este momento no se puede dar el lujo de volver a darle un golpe a su economía como pasó durante los últimos 10 años. Esta es la muestra de cómo crece la economía cuando uno tiene una tasa de cambio competitiva. Cuando uno ve, por ejemplo, un dato especial que produce el Banco de la República, especialmente lo que se llama el Comité de la Regla Fiscal, dice el crecimiento potencial de la economía colombiana es 4.5% y se pueden producir crecimientos superiores. Eso que ustedes ven aquí es la muestra fehaciente de que Colombia efectivamente puede crecer a niveles de estos sin petróleo. Hay quien me dice a mí, sí, pero ahí está la refinería de Cartagena. Sí, señores, ahí está la refinería de Cartagena. La refinería de Cartagena es una facilidad industrial muy importante, una facilidad industrial destacadísima, además de la cual, más allá de los cuestionamientos que se han sufrido durante los últimos meses alrededor de la misma, lo cierto es que hoy tenemos una facilidad industrial de la cual nos podemos sentir orgullosos. De manera que ahí está la refinería, sí señores, ahí está la refinería. ¿Cuánto de esto es la refinería? Más o menos la mitad. Pero ojo, el resto de la economía y el resto de la industria había venido creciendo al 2.5% también. Un dato muy interesante, el clima de negocios. El único esfuerzo que les voy a pedir en esto es que tengan en cuenta, por favor, que aquí no estábamos, cuando produjimos esta presentación, no estábamos en medio del paro. Cuando uno está en medio de un paro, la verdad es que el ánimo de la gente se golpea inmediatamente. Entonces, este dato que tenemos aquí es el dato de la economía colombiana sin paro. Es muy interesante ver entonces cómo en el año 2014 tuvimos un indicador, todavía el crecimiento se produce en el 2015, un indicador del 63.6% de los empresarios que consideraban que la situación económica del país era favorable. En el año 2015 eso creció un poco,
subió al 65.4%. Pues bien, hoy en día el 67.2% siente que la economía tiene una situación favorable. ¿Qué significa esto? Y por favor reflexionemos un poco en ello. Sí, y les quiero contar una anécdota. En el mes de noviembre yo me reunía con los empresarios y les preguntaba cómo les ha ido, noviembre del año 2015. La respuesta unívoca era, nos ha ido bien. Pero ¿sabe qué, Bruce? Estamos preocupados por el mes de diciembre. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar en el año 2016? ¿Qué va a pasar en el año 2017? Allá veo que me están dando la razón. En el mes de diciembre, estoy hablando de noviembre, ¿no? En el mes de diciembre volví a hacer la pregunta, ¿cómo les ha ido? Bruce, bien, pero estamos preocupadísimos por enero. Y en el mes de enero volví a preguntar, ¿cómo les ha ido? Bien. Febrero me tiene muy preocupado, y me tiene preocupado el 2016, y el 2017 no se imagina cómo me tiene preocupado. Esto me pasó en febrero, me pasó en marzo, me pasó en abril, me pasó en mayo. Usted le pregunta a la gente entonces, al mismo tiempo si está optimista o pesimista sobre el futuro, y en general le dicen, nos ha ido bien, nos ha funcionado bien nuestro negocio, pero nos preocupa mucho el futuro. Y comenzamos a hacer varios análisis. ¿Por qué será que el futuro le preocupa a la gente? ¿Por qué será que la gente tiene como esa sensación de que los estados financieros están bien, las ganancias están aumentando, quizás este es un año mejor que el año anterior y que hace 2 años, pero al mismo tiempo tenemos una sensación como negativa? Y nos hemos encontrado con un dato muy interesante. Colombia es un país que hoy en día está lleno de incertidumbres. Colombia hoy en día se pregunta, ¿será que va a haber reforma tributaria o no? Incertidumbre grande. El país se pregunta, ¿será que vamos a tener un crecimiento en el precio del petróleo o no? El país se pregunta, ¿será que qué va a suceder con la devaluación? ¿Qué va a suceder con la tasa de cambio? ¿Qué va a suceder con la demanda internacional? ¿Qué va a suceder con la reforma tributaria? ¿Si la van a presentar o no la van a presentar? ¿Cuándo la van a presentar? Y la gran incertidumbre, ¿qué va a suceder con el proceso de paz? Entonces la verdad es que nos encontramos con una cantidad de empresarios llenos de incertidumbres, pero incertidumbres importantes. La paz, la economía, la tasa de cambio, la tasa de interés, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, la tasa de la demanda internacional. Todos en nuestro negocio nos hemos venido y nos sentimos llenos de incertidumbre. La verdad es que la incertidumbre ha sido tanta que mi impresión es que la estamos confundiendo con pesimismo. No hay pesimismo, sí hay una incertidumbre. Y hay que decir una cosa, la incertidumbre es motivo eventualmente de preocupación grande. Y es motivo de preocupación grande al momento de hacer inversiones, y es motivo de preocupación grande al momento de tomar decisiones, y es motivo de preocupación grande al momento de proyectar el futuro. De manera que no es bueno esa interpretación obligatoriamente de que no sea pesimismo sino incertidumbre, pero es definitivamente distinto a pesimismo. Es una gran cantidad de incertidumbre. Sin duda la tenemos, es grande y complica el análisis y complica la administración en el día a día. Ese es un tema que tenemos que tener nosotros, digamos, muy presente. Inclusive yo se lo he dicho varias veces al gobierno, doctor Luis Fernando, si el gobierno tiene oportunidad de disminuir incertidumbres, es bueno que lo haga pronto. Tiene algunas en la mano, por ejemplo, el tema de la tributaria. La tributaria es bueno que sepamos para cuándo, cómo, cuándo es, discutámosla, saquémosla, radiquémosla. Y por eso yo le digo al ministro de Hacienda, ministro, radíquela, demos la discusión, pero no nos mantengamos en el vilo de decir si hay tributaria o no hay tributaria. Tributaria tiene que haber. Entonces no nos demos la vuelta alrededor de si va a haber o no va a haber tributaria, porque tributaria tiene que haber. Es más, lo peor que le pudiera pasar al país es que no hubiera tributaria, porque no tendríamos cómo financiar el sector público, y eso sí es malísimo para toda la economía. Fíjense ustedes qué interesante, el año pasado las compañías con proyectos de inversión eran cerca del 45.8%. Hoy por hoy, las compañías con proyectos de inversión han subido al 50.8%. Es decir, más de la mitad de las personas y compañías y empresarios y líderes están pensando en invertir en este momento o han tomado la decisión de invertir. Esto evidentemente es el reflejo de que hay un país en el cual creemos, y es un país en el cual queremos hacer negocios, y es un país en el cual su demanda, su situación, sus condiciones es suficientemente buena para nosotros, a pesar de todas las incertidumbres. Ahora, no hablemos de la incertidumbre mayor alrededor del paro de transporte, que sí es verdaderamente importante para un sector como este. Pero lo cierto es que tenemos un
por lo menos la mitad de los empresarios en Colombia con decisiones importantes alrededor de invertir. De manera que esto digamos, es valioso y tenemos que rescatarlo y tenemos que mantenerlo, digamos, como uno de esos grandes activos. Este dato, el de la tasa de desempleo, ese es un gran logro y Colombia tiene que evidentemente sentir que lo hemos logrado, que es importante. Recuerden ustedes recuerden el dato del 2012. En el 2012 estábamos realmente tocando el 15% de desempleo. Esa es una tasa alta. Esa es una tasa en donde normalmente se le comienzan a presentar problemas grandes a las sociedades. Hoy en día tenemos una tasa de desempleo que es cercana a la mitad de la que había hace 12 años o hace 13 años. Tenemos un desempleo que está en el 8.8%, este es uno de esos logros importantes. Sin embargo, ¿dónde está el gran reto desde el punto de vista laboral? Está en la formalidad. Infortunadamente, más de la mitad de esta tasa de empleo, es decir, el 92 y 91.2%, es informal. Y ese sí que es el reto importante que tiene Colombia por delante. Tenemos una tasa de informalidad altísima, lo que significa muchas cosas, pero sobre todo significa que una muy buena parte de los empleados en Colombia no cotizan a la seguridad social, y al no cotizar a la seguridad social significa que todo el resto de colombianos los tenemos que mantener en términos de la seguridad social. Uno quisiera que evidentemente hubiera empleo formal, que lográramos que esas personas cotizaran, que tuvieran seguridad, que tuvieran cobertura de pensión, de cesantías, de salud, por supuesto, pero que además las empresas y ellos pudieran cotizar por ellos. Porque esa es la razón por la cual, entre otras cosas, el sistema de salud colombiano nos pone en jaque cada 2 minutos. Porque efectivamente una muy buena parte, se ha estimado que cerca de 2/3 partes de los colombianos que trabajan, de los colombianos incluidos dentro del sistema de salud, no cotizan. En Colombia se estima que hay cerca de 21 millones de trabajadores y solamente 7 millones de trabajadores cotizan al sistema de salud. El tema del índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, la inflación y demás, este es un gran problema. A Colombia se le ha venido saliendo de control este indicador, que era un indicador que traíamos muy controlado por los últimos 10 años. ¿Razones para que esto suceda? Claro, existen. Sobre todo, razones relacionadas con los costos relacionados de la producción de alimentos relacionados con el fenómeno del Niño, por un lado, y por otro lado, los costos de materias primas y productos importados relacionados con la devaluación. Esa devaluación que yo decía que era tan buena, pues no es tan bueno para este indicador. Nosotros en el mes de mayo del año pasado, yo tuve la oportunidad de reunirme con la Junta Directiva del Banco de la República y levantamos las alertas alrededor de lo que estaba sucediendo con la devaluación. El Banco de la República no nos puso demasiada atención y dijo, no, nosotros creemos que en el segundo semestre del año esto se controla, y no solamente se controla, sino que se reversa. Desde ese momento tenemos una discusión grande el Banco de la República y nosotros en la ANDI. Nosotros estamos convencidos, entre otras cosas, y me voy a permitir hacer un pequeño análisis aquí. Estamos convencidos de que la tasa de interés ha superado con creces los límites necesarios de nuestra economía, y me voy a permitir hacer una pequeña explicación de esto. La tasa de interés es el principal instrumento que tiene el Banco de la República para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque se estima que cuando los créditos valen más en la economía, o cuando los ahorros reciben mayor remuneración en la economía, la gente consume menos. Y como la gente consume menos, la demanda baja. Y como la demanda baja, los precios bajan. Eso hasta ahí suena perfecto. Pero ¿qué sucede cuando resulta que la inflación no es el resultado de la demanda, sino que es el resultado de los costos? Y recuerden lo que decíamos ahorita, uno tiene una inflación que creció por la devaluación y por el fenómeno del Niño. Pues este instrumento se vuelve un instrumento ineficaz. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Y entonces a todos ustedes, a todos los consumidores, a todos los desarrolladores de proyectos de infraestructura, o a todo ese 50.8% que veíamos hace 2 slides, que quiere hacer inversión, la inversión les vale más. Y el consumo les vale más, y las tarjetas de crédito les vale más. De manera que la discusión grande que tenemos cuando ustedes me ven que yo lucho y peleo y haya doy cantaleta frente al Banco de la República, es porque yo digo, no suban más las tasas de interés, que ese no es el instrumento que les va a controlar la inflación, porque la inflación no es una inflación de demanda, la inflación es una inflación de costos. Ahora bien, ¿por qué pelea uno por eso? Porque resulta que lo que sí es claro es que el incremento en la tasa de interés produce decrecimientos en la actividad económica.
Ese indicador del primer slide, que era el crecimiento de la actividad económica, es valiosísimo. Pues tan valioso es que fíjense ustedes que países a los que le iba relativamente mejor que a Colombia, en este momento le tienen envidia a Colombia porque vamos a crecer al 2.5, 2.6 o 2.7 este año. El crecimiento económico es el que produce desarrollo. Entonces jugar con la tasa de crecimiento económico es jugar con candela. Y esa es la discusión grande que tenemos nosotros con el Banco de la República. Si es innecesario, si es ineficaz, si no es una inflación de demanda, sino una inflación de costos, ¿por qué jugar con el crecimiento económico? Pues no lo entendemos. Y esa es la discusión grande. Y yo al Banco de la República lo acompañé con los incrementos en tasas y les dije, los acompaño hasta el 7%. De ahí, como los ciclistas, los dejo porque yo me voy por mi lado. Y ellos en este momento siguen creciendo. Hay gente que me pregunta que si van a crecer y digo, no me sorprendería que subieran la tasa por encima del 7.5%, pero todos esos incrementos han sido ineficaces, porque la tasa de inflación, véanla ustedes por favor, lo único que ha hecho es crecer, al mismo tiempo que este instrumento que supuestamente el que lo iba a controlar, lo único que ha hecho es crecer. Entonces, ¿dónde está el efecto? No existe un efecto real. Bueno. Esta es la tasa de cambio nominal, fíjense ustedes de lo cual estamos hablando ahorita, y aquí no se ve nada, pero si yo fuera grande, les mostraba, en el año 2002, si ustedes afinan sus ojos, en el año 2002 la tasa de cambio estaba en 3.000 pesos. Fíjense, si ven cómo estaba en 3.000 pesos, en 31 de diciembre del 2002 estaba en 3.000 pesos. Pues hoy en día estamos en 3.000 pesos, no sé a cuánto habrá cerrado hoy, pero no cerró a 3.000 pesos seguro la tasa. ¿Usted sabe, Juan Carlos, a cuánto cerró ya o todavía no? No alcanzó a llegar a 3.000 pesos seguro. Es decir, tenemos la misma tasa de hace 12 años. Este ejercicio, este valle tan pronunciado de la tasa de cambio es el que tenemos que tener en cuenta que ha afectado tanto el desempeño de la economía colombiana durante los últimos años. Un tema que hay que tener en cuenta, por favor, y ténganlo en cuenta cada vez que analicen la economía colombiana, es algo que se denomina la renta petrolera. ¿La renta petrolera qué es para el Estado? Es la suma de dos cosas. Los ingresos que recibe el Estado por ser el accionista de la principal compañía petrolera, Ecopetrol, más los ingresos derivados de los impuestos que pagan todas las compañías petroleras o las compañías de servicios petroleros. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2013 la renta petrolera alcanzó a ser de 20 billones de pesos. Esa renta petrolera hoy en día es de cero. Es decir, lo que nosotros teníamos antes, 20 billones de pesos que existían en el pasado, ya no existen. ¿Por qué? Me preguntarán, yo les hablo a ustedes de esto aquí. Porque resulta que el presupuesto general de la nación es de 220 billones de pesos. Pues bueno, 20 billones de pesos de esos desaparecieron. Es decir, cerca del 10% de los ingresos desaparecieron, y esa es la razón por la cual sentimos que hay un apretón fiscal tan fuerte en nuestro país. Esa es la razón por la cual la infraestructura en Colombia se ha visto apretada. Esa es la razón por la cual las calificadoras de riesgo le exigen que haya una reforma tributaria. Esa es la razón por la cual las calificadoras de riesgo exigen que haya una reforma en los gastos de las generales de la nación y en la inversión. De manera que este es un dato importante, porque sí tenemos efectivamente una gran dependencia de los precios del petróleo y de la venta de barriles de petróleo. El efecto de esa caída entonces es el déficit fiscal. En el año 2012 el déficit del gobierno central es el diamantico que ustedes ven arriba, del sector público consolidado, perdón, es el diamantico que ustedes ven arriba, es decir, tuvimos superávit en el año 2012. Y lo que ha venido sucediendo es que ha venido bajando, bajando, bajando. El peor momento fue el año 2015, en el año 2016 se espera que esté en 2.3%, según la regla fiscal no va a estar en 2.3%, va a estar en cerca de 3%. ¿Esto le afecta a los empresarios? Sí les afecta a los empresarios. Sí les afecta por dos razones. Uno, porque el gobierno sale a conseguir recursos y para eso emite títulos de deuda y por lo tanto empieza a demandar dinero, la tasa de interés tiende a subir. Y dos, porque evidentemente puede ser que nos veamos sometidos a reformas tributarias. De manera que hay un tema que también es grueso. Perdón. La calificación de riesgo para Colombia se ha mantenido, digamos, en el grado de inversión, pero solo se va a mantener en el grado de inversión si Colombia logra mantener la proyección fiscal para los próximos años. Si no logramos mantener la proyección fiscal incluida además en lo que permite la regla fiscal, tengan ustedes la menor duda de que Colombia pierde la calificación de grado de inversión.
Esto uno siempre siente que es un problema del ministro de Hacienda, que es un problema del señor allá en Crédito Público, que es un problema del señor en la FDN. No, es un problema de todos nosotros, porque todo lo que sucede al final del día es que hay menos recursos en el mercado financiero o los recursos son más costosos. Y esto, al final del día, es lo que está en duda o en cuestión si no se llegara a hacer la reforma tributaria. Luego tenemos el gran reto de nuestro país, que es el reto de competitividad. Colombia, sin duda, todavía no ha logrado los niveles de competitividad que nosotros quisiéramos. Tenemos un dato que no es particularmente bueno. Somos 51 entre 61 países, este es el dato que saca el Banco Mundial. Para 51 países nos seguimos manteniendo en el puesto 51, estuvimos en 52, en 56, por ahí nos vamos moviendo, pero hay países que evidentemente han hecho la tarea mejor que nosotros. Uno de ellos muy cercano, pues, o por lo menos de nuestra órbita, es Chile, también lo ha logrado México, y Perú, que está como que sube, baja, que a veces nos gana, que nosotros a veces lo logramos superar. Nosotros hemos dicho en la ANDI, debería ser una meta, y lo es, está en la mega de la ANDI, una meta de la ANDI, pero también una meta del gobierno, buscar ser el país más competitivo de América Latina. ¿Ustedes creen que eso es imposible? Yo no creo. Ser más competitivo significa no tantas cosas, significa el esfuerzo que se está haciendo en infraestructura, significa que el gobierno sea eficiente, significa que logremos tener energía eficiente, algunos temas laborales, algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con innovación o con emprendimiento. Hay un ejercicio que hay que hacer y nosotros estamos, digamos, como empeñados y cuando ustedes ven la mega de la ANDI, dice, nosotros buscamos que en el año 2020, ya son solamente 4 años de aquí en adelante, Colombia pueda ser el país más competitivo de América Latina. Como resumen, alrededor del tema macroeconómico les quiero decir, si ustedes nos preguntaran, nosotros le diríamos, los fundamentales de la economía colombiana siguen siendo buenos. Colombia sigue siendo un país en el cual la inversión hace sentido. Colombia sigue siendo un país en donde hay movimiento desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista productivo. Estamos llenos, sin duda, de incertidumbre. Estamos llenos, sin duda, de elementos que nos hacen pensar y que nos hacen pensar en que el país puede ser distinto en caso de que las cosas no salgan como nosotros queremos. Segundo punto, no hay la menor duda, necesitamos una reforma tributaria por las razones de las cuales estábamos hablando ahorita, pero ahora les voy a hablar un poquito más de ello. Y lo segundo es que la situación microeconómica tiene dificultades, pero la verdad es que en el largo plazo uno se puede imaginar un sector empresarial que va a seguir siendo un sector líder en términos continentales. Colombia ha venido creciendo, las multilatinas han venido creciendo y tenemos sectores como el de ustedes que ha crecido mucho. Antes de terminar este pedazo de la presentación, les quiero hablar del primero de los slides, la reforma tributaria, porque me imagino que eso para ustedes es importante. Bueno, primera pregunta, ¿va a haber o no va a haber reforma tributaria? La respuesta mía, tiene que haber reforma tributaria, no, de eso no nos salvamos. Ahora bien, recuerden ustedes cuando tuvimos el gran debate en el año 2014 alrededor de la reforma tributaria. En ese debate la argumentación nuestra, las argumentaciones eran dos. Uno, existen impuestos absurdos como es el impuesto al patrimonio, que lo único que hacen al final del día es gravar la inversión y gravar el ahorro. Ese impuesto está mal diseñado. Esa era la pelea mía grande, digamos, con los ponentes de la ley. Era la pelea grande que yo tenía con las personas que estaban defendiendo la reforma tributaria. Incluso yo les decía, si no nos salvamos de pagar esos impuestos, que eran en ese momento 12 billones de pesos, por lo menos paguémoslos en impuestos que tengan que ver con la actividad económica, es decir, con el CRE o con la renta, en fin, que las compañías que producen CRE y que producen renta sean las que paguen los impuestos. Pues bueno, hoy en día tenemos casos de compañías que producen pérdidas, óiganme por favor este dato, y pagan impuesto a la riqueza de cerca de 320 millones de dólares, produciendo pérdidas. Eso es absolutamente impensable, es absolutamente ilógico, es absurdo, ese impuesto está muy mal pensado. Yo, para serle franco, no entiendo cómo fue que se pudo ser tan terco sacando el impuesto a la riqueza adelante. Pero bueno, salió el impuesto a la riqueza y el gobierno aceptó que efectivamente la estructura en Colombia tributaria no ayudaba a la competitividad, entre otras, acompañado por un argumento que nosotros lanzamos, y es el argumento de la encuesta que hicimos, que no era una encuesta sino un estudio, ¿no?, donde nos encontramos que el 68% que las empresas en Colombia pagaban en promedio el 68% de tasa impositiva real final. Es decir, de cada 100 pesos que usted ganaba, usted pagaba 68 en impuestos.
¿Por qué? Porque usted paga no solo renta, porque veo que tienes cara extraña, ya paga no solo renta, pagas también ICA, pagas también IVA, algunos IVAs que no puedes descontar como el IVA, por ejemplo, a los bienes de capital, paga uno también impuestos prediales, paga uno también en algunas porciones, incluso de las prestaciones sociales, y la diferencia es 4% con o sin prestaciones sociales. Es decir, el promedio final, letreros, avisos, en fin, valorizaciones, el impuesto final en Colombia en promedio terminó siendo 68% para las empresas que pagaban. Cuando hablábamos ya no de empresas, sino hablábamos de mineros, por ejemplo, nos encontrábamos con que ese impuesto subía al 74%. Y cuando hablábamos de industria, el impuesto sube al 77%. Es decir, en este momento nos encontramos con que Colombia tiene la segunda tasa impositiva más alta del mundo para aquellos que pagan impuestos, porque hay gente que no paga ni un peso de impuestos, y ustedes lo saben. Un sector como este, en donde la informalidad es su principal, perdón la palabra, pero es su principal cáncer, realmente es un sector que compite en condiciones tremendamente desleales con la gente que sí hace las cosas bien. La gente que hace las cosas bien tiene que competir con alguien que no paga nada de impuestos. La verdad es que eso nos condujo a nosotros a proponerle al gobierno que se haga una reforma tributaria estructural que permita que la competitividad aumente en Colombia. Se incluyó un artículo en la reforma tributaria, el artículo 74. El artículo 74 de la reforma tributaria crea la comisión para estudiar la eventual reforma tributaria, de forma que Colombia tenga un país en donde las cosas sean más equitativas y sean más competitivas. Y así se llamó, ese fue el título que se le dio a la reforma tributaria, a la comisión de la reforma tributaria estructural. ¿Qué pasa? En medio de todo esto, hay un momento en el cual se caen los ingresos petroleros y se caen esos 20 billones de los cuales les hablé ahorita. Eso hace que al gobierno le aparezca una prioridad importante pero nueva, que es la prioridad de financiar el gasto y la inversión que tenía proyectada. Entonces, en este momento, la verdad es que el gobierno tiene 3 razones para buscar una reforma tributaria: equidad, competitividad y financiar al Estado. Y las tres cosas hay que hacerlas. Entonces, la preocupación grande que uno tiene en este momento, por eso veo caras preocupadas, es si efectivamente la nueva reforma tributaria sí va a ser para la competitividad o solamente va a ser recaudatoria. Y el compromiso grande que yo he obtenido del gobierno, por lo menos hasta ahora, ha sido que efectivamente se van a mantener los 3 objetivos. ¿Cómo se va a buscar entonces poder aumentar los recaudos tributarios al tiempo que uno le baja los impuestos a las empresas? Pues aumentando la base. Es decir, buscando que haya más gente que hoy en día no pague impuestos, que entre a pagar impuestos. Que entre otras cosas reduciría, como vimos ahorita, la competencia desleal. Entonces, en ese orden de ideas, esos tienen que ser los 3 objetivos primordiales. ¿Cuáles han sido las recomendaciones generales entonces de la ANDI hasta ahora? Primero, simplificar el tema de los impuestos. Ustedes bien saben, el Estatuto Tributario hoy en día tiene más de 900 artículos en donde pasan 1000 cosas que además de repente a uno se le pasan unas, se le pasan las otras y de repente además lo terminan sancionando porque ni cuenta se dio, pero sobre todo habla de un sistema tributario que tiene una gran cantidad de distorsiones. Segundo, ampliar la base de contribuyentes. Nosotros sí estamos detrás de buscar que más compañías paguen impuestos. En Colombia hay 3.554 compañías que son los grandes contribuyentes, que pagan el 70% del impuesto de renta en Colombia. Y luego hay 500.000 compañías más que no pagan nada. La verdad es que nosotros sí necesitamos que haya compañías que paguen más compañías que paguen impuestos para poder distribuir esto entre más gente y para que esa inversión social, para que esa infraestructura se pueda construir, para que haya ojalá más recursos a fondo perdido, que nos permita que los peajes bajen, nos permitan hacer un ejercicio mucho más equitativo. Tercero, tenemos que hacer más competitivo el régimen tributario del país. Cuarto, tenemos que racionar los beneficios, exenciones y tratamientos especiales. Hay que eliminar los impuestos antitécnicos como este impuesto del patrimonio del cual estaba hablando yo ahorita. Hay que fortalecer a la DIAN. La DIAN no es una entidad suficientemente confiable hoy en día. No puede con la tarea que hace por una parte, y esta es la parte, digamos, fácil de la frase que estoy diciendo, pero por otro lado, y esto pues hay que decirlo, no es confiable en muchas cosas. Necesitamos una DIAN confiable. Necesitamos que el señor Santiago Rojas pueda tener confianza en que el funcionario de una seccional o de una oficina realmente está actuando bien, y que está actuando bien en lo tributario, pero también está actuando bien en lo aduanero. Realmente necesitamos meterle sistemas a este cuento, que efectivamente se sepa qué se paga, qué no se paga, quién lo paga, y que tengamos unas formas fáciles de liquidarlo.
Y luego hay que combatir, evidentemente, la evasión, la ilusión y el contrabando. Nosotros estamos empeñados en que con esto logremos además tener un Estado más eficiente, que con la misma plata podamos hacer más, que ojalá necesitemos menos plata, que podamos transmitirle esto en competitividad a las empresas y que podamos hacer mucho más con los dineros que se recaudan hoy en día. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema macro, sobre el tema económico, estaría más que dispuesto a responderla en este instante. O se entendió todo o no se entendió nada. Bueno, dos temas más sobre los cuales quiero hablar. El tema del paro. Nosotros, ustedes han visto, hemos tenido una posición muy fuerte frente al paro, más allá de inclusive la discusión que también la queremos dar y la podemos dar, de los fletes, de cuáles son los fletes, de si es chatarrización o no chatarrización, de si el 1 a 1 o no el 1 a 1. Más allá de eso, alrededor verdaderamente del tema de las formas que ha tomado la protesta en Colombia. Ustedes son casi que los principales damnificados porque cada vez que cualquier sector quiere protestar, les afecta el negocio de ustedes. Esa forma de protestar no la podemos tolerar más. Nosotros verdaderamente necesitamos tener una sociedad y un Estado de Derecho que funcione, que nosotros sepamos a qué atenernos, que alguien no crea que porque tiene más gente que tira piedras y que tira bombas incendiarias, entonces se puede pasar por la faja la ley. Que uno verdaderamente se encuentra con que en los últimos días ha habido actos delincuenciales evidentes. Ese tema de la amenaza, ese tema del incendio de los carros, ese tema de la extorsión, ese tema de las amenazas de vida que ustedes han visto durante los últimos días, no lo podemos soportar. De verdad que yo creo que nos estamos jugando un poco el Estado de Derecho. Evidentemente nosotros desde el punto de vista industrial no podemos pensar en fletes más altos en este momento. Los fletes en realidad hoy en día son motivos para que Colombia esté en ese puesto 51. Uno de los elementos que pesa ahí es justamente el transporte y los fletes. Pero más allá de eso tenemos un mercado que es un mercado, como ustedes saben, sobreofertado, que además ha sido sobreofertado porque le han tomado del pelo al programa de chatarrización, pero que además no solamente le han tomado del pelo al programa de chatarrización, sino que le han hecho fraude al programa de chatarrización, han cobrado por chatarrizar, luego mantienen el carro en la vía y además hacen el gemeleo de las matrículas que ustedes saben que existe. Ese ejercicio es un ejercicio que Colombia no puede soportar, no se pueden soportar las amenazas. Todos ustedes tienen que haber oído los mensajes que se envían por los chats todos los días, en donde se hace el reporte y en donde se hace de alguna forma se hace el envalentonamiento de los conductores para que los conductores salgan a pelear y salgan a tirar piedra. Sabemos de casos en los cuales han contratado a los vándalos para que incendien vehículos. Seguramente ustedes han sentido la amenaza en las vías. Yo creo que ese es el principal problema en el cual estamos hablando hoy en día. Por eso nosotros hemos apoyado las medidas que tomó el gobierno nacional ayer y el presidente de la República. Fuimos además donde el presidente, le expresamos nuestro apoyo y por primera vez en muchos años, quizá 15 años, la Junta de Dirección Nacional de la ANDI emitió una comunicación ayer en donde apoya al presidente y apoya que se tomen todas las medidas. De verdad que tenemos que jugarle a que funcione la legalidad y funcione la civilidad en un país como el nuestro. Si no, no nos podemos sentar a discutir absolutamente nada. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Es más, pudiera ser facilísimo levantar el paro si hubiéramos tenido una negociación en un momento dado relativamente razonable alrededor de la estructura de transporte. Eso es cierto, pero no bajo las amenazas. Y por eso ustedes nos han oído, yo he dicho, esto se trata en algunos casos de extorsión, en otros casos de chantaje, pero en otros casos incluso de secuestros masivos. No permitirle a algunas poblaciones de Boyacá, como ustedes saben, que se puedan comunicar, que puedan viajar las personas, eso es un secuestro masivo. No permitirle a la gente en Tumaco que se pueda movilizar, también lo es. Ayer hubo que mandar, ustedes lo saben, a Tumaco por vía aérea, por ejemplo, el oxígeno que además producen las compañías afiliadas en la ANDI, el oxígeno medicinal. No es posible que no podamos ni siquiera llevar el oxígeno. ¿Qué es eso? En realidad nosotros en eso estamos verdaderamente serios y estamos verdaderamente dispuestos a defender la sociedad colombiana, a defender la legalidad, a defender la civilidad, a defender las leyes en Colombia.
Luego podemos hablar del tema del flete, en donde además no estamos de acuerdo, pero eso es otra historia y sobre eso se pueden negociar soluciones de largo plazo. Uno pudiera hacer programas, por ejemplo, para trabajar con las familias de los conductores, para trabajar especialmente con la gente que tiene camiones con mayor edad, camiones que evidentemente hay que retirar y estas personas no se pueden quedar sin fuente de trabajo y sin fuentes de ingresos. Podemos trabajar con ellos. Es más, estoy seguro que podemos trabajar hasta con este sector para eventualmente trabajar con ellos, pero la verdad es que lo que sí no podemos es dar el diálogo en ese tono. Y no solamente por este paro, por todos los paros anteriores y por los que van a querer hacer en adelante si no somos suficientemente serios como país en este instante. De manera que esa ha sido la posición nuestra. Eso lo he dicho yo, algunos seguramente habrán podido oír las declaraciones que ha dado la ANDI a ese respecto. La verdad es que nosotros en eso hemos sido suficientemente serios. Por supuesto nos escriben cosas, nos mandan cosas, ustedes y nosotros estamos acostumbrados a recibir frases aburridas, pero no por eso nos vamos a amedrentar. De manera que eso es lo que nosotros estamos pensando alrededor del tema del paro. Por último, quiero entonces también invitarlos, y además ahora mucho más ahora que ustedes son pues una cámara, quiero invitarlos a que nos acompañen en el primer Congreso Empresarial Colombiano. La asamblea de la ANDI, recuerden ustedes, históricamente se ha hecho, digamos, en el mes de agosto. Una de las características que tiene la asamblea de la ANDI es que si bien es muy heterogénea en términos de sectores, incluye solo 30 cámaras, 30 sectores, es suficientemente grande, pero hay sectores que no se han sentido invitados históricamente por no ser, digamos, afiliados a la ANDI. Por ejemplo, algunos bancos, algunas compañías de seguros, compañías de financiamiento comercial, fiduciarias y demás. Hemos decidido entonces convertir lo que era la antigua asamblea de la ANDI en el Congreso Empresarial Colombiano. Tendremos la asamblea privada también y nos vamos a concentrar en 3 temas que estoy seguro que van a ser de interés para ustedes. El primer tema es el tema por supuesto de política industrial. Vamos a traer a Dani Rodrik. Dani Rodrik es probablemente el economista vivo más importante que ha hablado del tema de política industrial. Es un señor tremendamente interesante, es profesor de Harvard, es un economista nacido en Turquía y es la persona que ha hablado y ha asesorado a la mayoría de los países que han sido exitosos en términos de desarrollo industrial. Va a mirar el documento que había hecho la ANDI, esa estrategia para una nueva industrialización, el documento que además le ha servido de base al gobierno para este ejercicio de la nueva economía que nos ha mencionado y que nos ha esbozado el ministro de Hacienda, la ministra de Comunicación, de Comercio, Industria y Turismo, y vamos a trabajar el tema de política industrial. Primer bloque. Segundo bloque, vamos a hablar de algo que sí que me parece interesante. En Colombia, yo tengo la hipótesis, estamos convencidos de que nada de lo que pasa en otro país nos afecta. Nosotros vivimos como si no pasara nada. Nosotros parece que lo que pasa en Venezuela no nos afecta, que lo que pasa en Ecuador no nos afecta. Nos parece que lo que pasa en Siria no nos afecta. Yo hice un par de encuestas por Twitter y yo le contaba a la gente cuando eligieron al presidente Macri y yo le decía en Twitter, ¿usted cree que el hecho de que Macri haya sido elegido en Argentina tiene algún efecto sobre Colombia? El 93% de la gente dijo, ningún efecto. ¿Usted cree que el hecho de que el Daesh o el Estado Islámico se haya tomado Palmira en Siria tiene algún efecto sobre Colombia? No, eso es un problema de otro planeta. Eso no es un problema mío. Pues bueno, resulta que el mundo no es así. El mundo es verdaderamente un mundo bastante más globalizado, casi que el famoso cuento de que el aleteo de una mariposa en un sitio es capaz de producir un huracán en otro sitio es cada vez más cierto. Esos 20 billones de pesos que ustedes vieron allí, en los que se bajó el ingreso petrolero para Colombia, que van a hacer que todos tengamos que pagar más impuestos, se producen en unas reuniones que se dan en los Emiratos Árabes y en Arabia Saudita, en donde ellos deciden un poquito cuál es el precio que ellos quieren. Y si los Estados Unidos hace o no hace el shale gas, y si el Mar del Norte saca o no saca el gas a un precio determinado. En ese orden de ideas vamos a trabajar el tema de geoeconomía y geopolítica. Entonces estamos trayendo varias personas, estamos trayendo una señora que se llama Rebeca Greenspan, que es especialista en Europa y en el Medio Oriente, estamos trayendo un señor que se llama Alfonso Múnera, que es especialista en el Caribe y en las islas del Caribe, estamos trayendo al señor Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Estados Unidos, que nos va a hablar de todas las Américas, estamos trayendo un señor que se llama Juan Rafo, que es el presidente de ABAC, que es la organización empresarial de APEC, que nos va a hablar de todo lo que sucede en el Pacífico, en el lejano Pacífico y en el Pacífico cercano. Segundo tema. Y el tercer tema, un tema interesantísimo. Yo verdaderamente estoy convencido que esta cuarta revolución industrial de la cual ustedes han oído hablar tanto y que ha sido como tan publicitada durante los últimos meses, es mucho más importante de lo que todos nos hemos dado cuenta. El mundo va a ser completamente distinto en 10 años.
completamente distinto en 10 años. Van a pasar muchas cosas, en el sector de ustedes van a pasar muchas cosas con la revolución digital. De verdad que van a pasar muchas cosas y nosotros no nos hemos dado cuenta de ello. Y la hipótesis sobre la cual estamos trabajando nosotros es: los que se den cuenta que efectivamente el mundo va a cambiar y reaccionen rápido van a ser los ganadores, los otros van a ser los perdedores. Y lo que no hagamos nosotros lo van a hacer nuestros competidores en otros países. Pero lo que no haga aquí el doctor Mario se lo van a hacer sus colegas. Y lo que no hagan los colegas lo van a hacer los otros colegas. Y de pronto el transporte mismo va a cambiar. La verdad es que muchas cosas van a pasar y no somos conscientes de eso. De manera que vamos a tener un bloque grande de transformación digital, en donde estamos trayendo a uno de los vicepresidentes de la Universidad MIT, la persona encargada de hacer todo el tema de desarrollo de nuevas iniciativas para las Américas en términos digitales. Va a venir la persona de McKinsey, que tú debes conocer bien, Jana Rims, que maneja el tema de tecnología digital en McKinsey, y digo que él lo debe conocer porque el doctor Andrade, ¿cuántos años fue el director de McKinsey en Colombia? ¿20? 20 años de director de McKinsey en Colombia, entonces conoce muy bien su organización. Esa fue su casa por 20 años. Entonces ella acaba de sacar un libro que se llama Digitalización Global y nos viene a hablar de su libro. Viene una persona que es el director del Boston Consulting Group alrededor del tema de digitalización también y de transformación digital, que nos viene a hablar del tema. Y vamos a hacer un panel interesante además con el ministro Luna alrededor de qué tenemos nosotros, en qué nos puede afectar verdaderamente la digitalización si nosotros no somos compañías de software o compañías de electrónica, sino si somos compañías comunes y corrientes y compañías normales. De manera que tenemos esos 3 bloques. Los invito a que vayan. Yo creo que es un gran reto además para nosotros poder tener… Además, yo sé que a ustedes les interesa siempre ese encuentro de la ANDI. El año pasado hubo una presencia importantísima allá, tuvimos la participación de muchos de ustedes, de manera que para nosotros es muy importante, entonces los quiero invitar a eso allá. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener esta cámara hoy en día, nos sentimos orgullosos de contar con ustedes en la ANDI hoy día. Les agradezco por este congreso y les agradezco por todo el acompañamiento que nos dan. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Bruce, muchísimas gracias por su presentación y ahora vamos a escuchar al doctor Mario Lozano, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Transportes de la ANDI. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doctor Bruce, nos sentimos súper complacidos. De verdad que para nosotros cerrar este 7º Congreso hoy con la presencia suya y la destinación de su tiempo de una manera magistral, nos dio una clase de macroeconomía muy completa. Sabemos cuál es la realidad del país, hay algunas cosas que hay que preocuparnos, hay otras que estamos un poco más tranquilos, pero verdaderamente nos llena de mucho placer de que hayas estado acá una hora con nosotros compartiendo este cierre. Mejor cierre no podría ser, y más en el día de hoy que tuvimos la presencia del viceministro de Transporte, teniendo en cuenta la coyuntura del paro que hay. Está recién llegado el doctor Alejandro Maya, pero acá aterrizó, estuvo con nosotros un rato, dándonos un poco la visión, dándonos un poco también de tranquilidad y abriendo las puertas del ministerio para trabajar en conjunto con la Cámara de Transporte y con todos los afiliados que tenemos. Tuvimos la presencia también de la viceministra Sandra Howard, ¿sí?, para hablar sobre la estrategia de turismo que está desarrollando el país y es lo que ha hecho para poder internacionalizar nuestro país hacia futuro. Y tuvimos obviamente la grata presencia del doctor Luis Fernando Andrade, director de la ANI, para complementar un poco los temas de infraestructura. El segundo agradecimiento lo hago en nombre de nuestra Junta Directiva de la Cámara de Transporte, que está en pleno acá en este Congreso, por su apoyo decisivo y fuerte para haber nosotros evolucionado de comité a Cámara. Era un empeño, un proyecto, un objetivo que teníamos nosotros hace cerca de 7, 8 años trabajando. Tuvimos varias reuniones contigo, pero al final creo que valió la pena. Es un paso muy importante para nosotros, nos motiva para seguir trabajando fuertemente por este sector y sabemos que la ayuda suya fue muy importante y nos sentimos muy complacidos. Y cuente con la Cámara para respaldarlo en el Congreso Empresarial Colombiano. Allá estaremos desde el 11 al 12 de agosto en Cartagena, como siempre ha sido nuestra decisión de apoyar estos eventos tan importantes. Tuvimos 2 días muy interesantes de trabajo en 3 frentes, como sabes: turismo, competitividad e infraestructura, y también desarrollamos un poco cómo repensar el transporte.
hicimos una propuesta interesante al gobierno donde este transporte tiene que repensarse diferente, tiene que haber una política pública que piense más en el empresario, que piense más en cómo fortalecer el empresariado colombiano en el tema del transporte. Dijimos también que la regulación tiene que estar más hacia esa empresa para también fortalecer los estándares organizacionales básicos y que la supervisión de parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes tiene que focalizarse más en la supervisión subjetiva que en la supervisión objetiva. Y en conjunto con Álvaro presentamos una propuesta estratégica de agenda público-privada que por primera vez el sector privado le presenta al sector de gobierno, en este caso al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia, 3 pilares de cambio fundamentales. Primero, que se reorganice el sector. Lanzamos acá que se debe crear la Agencia Nacional de Transporte y Turismo para que se focalice verdaderamente en los problemas que nos competen a nosotros como sector, que haya una entidad, que dijimos que sea el DANE, que centralice la información del transporte. Hoy en día es muy difícil, Bruce, tomar decisiones con información que está demasiado fragmentada y segmentada y no hay un instituto o una entidad en Colombia que verdaderamente centralice la información del transporte. Entonces es una reorganización importante del sector. La segunda parte de la agenda estratégica es cómo estratégicamente podemos controlar la ilegalidad, que es un tema también que a usted le ha interesado bastante, y yo creo que ahí tenemos 3 focos, con el pasajero, con la Agencia Nacional de Tránsito y Transporte y también con una supervisión diferente. Y el último punto de esa agenda estratégica básicamente es cómo mejorar la competitividad de las empresas que están en este sector. Yo creo que fue bastante interesante la agenda, cumplimos los objetivos, la participación de todos los empresarios, los expositores nacionales e internacionales. Creo que hicimos un excelente congreso. El nivel académico de este congreso cada vez se pone en los niveles que tiene que ser, en los estándares como tiene que ser en Colombia. Y bueno, cerrar acá con broche de oro con su visita fue muy bueno. De verdad, muchísimas gracias, Bruce, muchísimas gracias a todos ustedes. Y antes de terminar, no quiero yo cerrar el congreso. Yo quiero que lo cierre una persona que se entregó de día y de noche para sacar adelante este congreso, y literalmente fue así, día y noche, porque me consta que es Álvaro Cardona. Yo le voy a dar las palabras a Álvaro para que él cierre este congreso porque su apoyo fue vital y también con el grupo de la ANDI. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos por sus aplausos y el reconocimiento. Y Bruce, usted como jefe máximo de la organización, muchas gracias por acompañarnos. Su presencia aquí, como bien lo ha expresado Mario, no solamente es un respaldo para un sector que la ha sufrido toda, Bruce, toda la ha sufrido. Estos últimos días han sido terribles para este sector. Que usted esté aquí es un respaldo enorme para ellos. Por supuesto, en el caso de la Cámara y en el caso particular mío, pues me siento respaldado por usted, sé el sacrificio que esté aquí, pero sobre todo que me hizo caso con una presentación con la que sin duda, y creo que lo logró, era descrestarnos, es señalar muy bien el derrotero hacia el cual como sector queremos visionar y accionar para llegar allá. Por eso, sintonizados con esa propuesta que hizo la ANDI de una nueva estrategia a la industrialización, créame que ese plan que luego le vamos a presentar, que repetimos, lo estamos socializando con todo el sector, no es solamente la ANDI, es la ANDI hacia el país, hacia el sector del transporte de pasajeros, se lo vamos a presentar para que lo vea, porque estoy completamente seguro, primero porque coincide con esto que usted ha presentado y segundo con esa visión que usted al interior de la organización nos exige día a día, debo decirlo. Muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga. Muy bien, una vez más finalizamos con éxito este Congreso de Transporte de Pasajeros. Agradecemos muchísimo su asistencia y los esperamos el año entrante en la 8ª versión de este importante evento. Muchas gracias y feliz tarde.